Hoy día vamos a trabajar la propiedad de regularidad de la medida de Lebesgue. Esto quiere decir que cuando tomamos un conjunto de Lebesgue medible, A como está escrito acá, y un epsilon tan pequeño como queramos, entonces podemos encontrar un conjunto abierto o un conjunto cerrado, C, los cuales van a encerrar a nuestro conjunto medible A y van a satisfacer esta propiedad de que podemos acercarnos tanto como queramos por fuera de a este conjunto A y por dentro de este conjunto A, tan cerca como queramos. En general esto de acá se le conoce como regularidad externa, porque nos aproximamos por fuera mediante conjuntos abiertos, y el otro es una propiedad interna. Recordemos que la medida de Lebesgue está definida, o generada mejor dicho, como una medida externa a partir de los largos de los intervalos. Como está escrito acá abajo, nosotros tenemos que la medida de un conjunto, en la medida de Lebesgue, es como el ínfimo de la suma de estos largos de intervalos que contienen al conjunto. De modo que, como podemos notar que los I sub n son abiertos, entonces de aquí podemos generar inmediatamente el abierto que necesitamos. Y de este modo no sería raro que la medida de Lebesgue sea una medida externa. Ahora, igual lo vamos a demostrar en un momento, pero es importante hacer la observación de que si nosotros tenemos una medida cualquiera, digamos un espacio de medida que podemos escribir como X con una sigma álgebra M y una medida mu, entonces mu no necesariamente va a ser una medida regular externa, mejor dicho, o regular interna. No son propiedades dadas. Y esta propiedad de ser regular tanto externa como interna son propiedades intrínsecas de la medida de Lebesgue. De hecho, esto se le conoce como otra clase de medidas, a las cuales se les puede llamar medida de radón. Sin embargo, para ser medida de radón también tiene que tener otras propiedades más y no solo tienen que ser por cerrado, sino que además hay que agregarle la condición de ser compacto. Y ahora ya estamos listos para comenzar a hacer este problema. Entonces ponemos esto para acá arriba y vamos a partir con la parte de ser medida externa. Esta es la parte más fácil. Entonces vamos a poner un 1 y digamos externa. Ahí está. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar un conjunto A y digamos que tiene medida finita. Es lo más fácil primero. Entonces digamos A medible. Y digamos que la medida de Lebesgue de A va a ser finita. Esto solamente porque hace mucho más fácil entender cómo funciona este problema. Entonces, como es finita y es medible Lebesgue, entonces tenemos que, dado epsilon, digamos al tiro, o sea, epsilon mayor a 0, entonces existe, por propiedad del ínfimo, una colección de intervalos psi sub n, podemos poner ahí, intervalos abiertos, tales que van a cubrir a nuestro conjunto A. Está adentro de la unión de todos estos intervalos. Y además tenemos que esta colección satisface esta propiedad del ínfimo. Esto quiere decir que la medida de los largos de los intervalos psi sub n con n en los naturales va a tener que ser menor o igual a la medida de Lebesgue de A más este epsilon. Esto viene de inmediato desde la propiedad del ínfimo de esta colección de intervalos. Ahora que tenemos estos intervalos, parece natural definir nuestro conjunto abierto. Lo vamos a poner en verde y vamos a definir nuestro conjunto O como la unión de estos intervalos, I sub n. Ya, pues. Entonces ahora lo que hacemos es solamente poner la medida de O menos A. Lo genial de acá es que A, como está contenido en esta unión de intervalos, entonces, y como la medida de A es finita, lo que podemos hacer es simplemente dividir esta medida y ponerlo en una resta. Entonces tenemos lambda de O menos lambda de A. Todo acá es finito, así que podemos hacer lo que queramos.
Y tenemos que lambda de O va a ser la unión de estos intervalos. Entonces podemos escribirlo, lambda de la unión de los intervalos menos lambda de A. Y como la medida de Lebesgue es medida, obviamente, entonces por su aditividad, esto acá va a ser menor o igual a la suma de cada una de la medida de estos intervalos. Recordemos que el largo de acá coincide con la medida del conjunto cuando estamos tratando de intervalos. Entonces tenemos I sub n con n en los naturales menos lambda de A. Y bueno, por la propiedad acá que cumple esta colección que está escrita acá arriba, entonces tenemos de que esto de aquí va a tener que ser menor o igual a lambda de A más epsilon. Y ahora tenemos el lambda de A con un signo menos y esto de acá nos da epsilon. Por lo tanto, lo que obtenemos es que la medida, bueno, o lambda de O menos A va a tener que ser menor que epsilon. Bueno, en este caso tenemos un menor o igual, por lo tanto, simplemente acá podemos haber hecho un epsilon medio, entonces acá tenemos epsilon medio y ahí nos va a dar epsilon medio y esto es menor estricto de epsilon. Bastante fácil de arreglar. Ahora que estamos listos con esta parte, vamos a hacer el caso de medida infinita. Es bastante más simple, no es simple, pero se usa bastante lo que acabamos de hacer. Y esto viene del hecho de que R es una medida sigma finita. Entonces vamos a escribir ahora el caso, vamos a escribir lambda de A medida infinita. O podemos poner con cualquier medida, ¿no? Da lo mismo. Y el truco acá es que R, como conjunto completo, puede ser escrito como una unión de intervalos. Entonces, y disjunto. Entonces podemos escribir R va a ser igual a n, n más 1, abierto ahora, con n en los naturales. Entonces el tema es el siguiente. Podemos escribir ahora A como una unión disjunta de A intersectado con estos intervalitos. Y esto de aquí va a ser disjunto. Y como ahora tenemos una unión disjunta, si nos damos cuenta, podemos ahora definir A sub n como A intersectado con n, n más 1. Y por lo tanto, como la medida de este intervalo es finita, de hecho acá es n en los enteros, no es en los naturales, obviamente. Esto de acá tiene medida 1 y entonces eso implica de inmediato que la medida de A sub n va a tener que ser finita. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente utilizar esta parte anterior para el caso de medida finita. No vamos a usar más intervalos, vamos a usar los abiertos directamente porque ya sabemos que es correcto para el caso de medida finita. Entonces vamos a hacer una línea y vamos a decir sea epsilon mayor a 0. Entonces existe un O sub n abierto donde A sub n va a estar contenido en O sub n. Y tenemos además de que la diferencia entre estos dos en medida va a tener que ser, allí hay que tener cuidado. Lo que probablemente queremos poner es epsilon, pero el gran problema acá es que vamos a tener que después unirlos todos. Por lo tanto vamos a tener que sumar todo esto de epsilon. Si sumamos una cantidad infinita de epsilon nos va a dar infinito. Por lo tanto vamos a tener que aquí pegarles con alguna sucesión y después los vamos a sumar y justo nos va a dar epsilon. Entonces el truco acá, recordemos que, eso sí, voy a ponerlo acá con otro color, que el n está en z. Entonces hay que tener un poco más de cuidado aún. Si estuviera en n, podemos hacer simplemente e dividido 2 a la n. Pero como estamos con n en z, vamos acá a ser un poquito más cuidadosos y vamos a poner el módulo de n. Probablemente acá, cuando lo sumemos todos, nos va a dar algo como 2 por epsilon. Entonces simplemente después vamos a dividir todo esto por 2 y ahí vamos a estar felices todos. Ya. Entonces, ahora que tenemos esto, podemos hacer lo siguiente. Vamos a definir ahora nuestro abierto O, que lo vamos a poner en verde de nuevo. Lo vamos a definir ahora como la unión de todos estos O sub n, con n en z ahora. O sub n. Y ahora que tenemos esta unión, entonces lo único que tenemos que hacer es calcular la diferencia entre O y A.
Entonces pongamos lambda de O menos A. Acá hay que tener un poquito de cuidado, ¿ya? Sí, hay que ser delicado acá. Porque vamos a calcular, vamos a escribir ahora O como esta unión de O sub n. Lo que ocurre, como para cortarle al tiro al final de la película, es que si bien la unión de los A sub n es disjunta, la unión de los O sub n no necesariamente es disjunta. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Necesariamente. No es disjunta, ¿ya? Entonces hay que tener un poco de cuidado acá, en esta parte. Ya, entonces ponemos lambda de la unión de los O sub n. Y ahora esta resta conjunto lo vamos a escribir como una intersección, ¿no es cierto?, con el complemento. Entonces vamos a poner unos paréntesis, intersectado con A complemento. Genial. Entonces vamos a meter este A complemento, lambda de unión grande ahora, de O sub n intersectado con A complemento. Entonces ahora lo que podemos hacer es ocupar su aditividad. Entonces ponemos menor o igual a la suma de lambda de O sub n intersectado con A complemento. Con n en z. Me da por poner naturales, pero es z. La costumbre. Ya. Ahora queremos poner el A sub n en lugar del A. Pero esto es muy bueno porque si nos damos cuenta, voy a ponerlo en verde acá. A sub n está contenido en A. Y entonces lo que ocurre es que si le pongo el complemento, tengo A sub n complemento, contiene A complemento. Y ahora si lo intersecto con un O sub n, voy a tener una contención bien bonita. Si ocurre esta contención, entonces la medida de este monito tiene que ser menor o igual a la medida de este que está acá, porque contiene al que está a la derecha. Por lo tanto, todo esto tiene que ser menor o igual a la suma, se conserva, n en z, de lambda de O sub n intersectado a n complemento. Y esto de acá es la medida de lambda de ON menos AN. Y esto por construcción tiene que ser menor estricto a epsilon dividido 2 elevado al módulo de n con n en z. Y con un pequeño cálculo podemos notar de que esto en realidad no va a ser 2 por epsilon, pero va a ser en realidad 3 por epsilon. Entonces esto va a dar 3 veces epsilon. Y por lo tanto lo único que teníamos que hacer acá en lugar es multiplicar por 1/3. Y ahora tenemos dividido en 3, 1/3. Y ahora todo esto nos va a dar epsilon. Y de este modo podemos resolver este ejercicio de regularidad externa. Para el siguiente video voy a hacer el problema de regularidad interna, que la verdad con esto ya listo, la parte de regularidad interna es un poco más fácil, aunque hay que hacer unas pequeñas sutilezas, sobre todo si queremos pasar al lado de ser compacto en lugar de cerrado. Hay que hacer una pequeña modificación, pero lo vamos a ver en el próximo video. Eso, que estén muy bien, cuídense, chao chao.